Funciones compuestas e inversas. Esto nos va a servir para el último tema, que va a ser lo de las funciones logarítmicas, las propiedades y todo eso. Ok, le voy a poner la definición para que miren cómo es que se construyen. Y a partir de eso entonces vamos a hacer los ejemplos. Entonces, bueno, una función compuesta es como cuando a nosotros nos decían evaluar una función en otra. Por ejemplo, en algún momento, sobre todo en la parte de evaluación, puede salir alguna función y nos piden, por ejemplo, evaluar f de 3x o cualquier expresión. La notación lleva este circulito, se lee f o g. No necesariamente puede ser eso, puede ser también g o f. Y miren que se respeta el orden, sería primero este y de ahí la siguiente función que siga. Si es g o g, porque puede ser sobre ella misma el mapeo, entonces sería g de x. Ahora, esta parte sería bueno que la memorizaran para que cuando definamos el dominio se acuerden de qué se trata. Miren, dice que el dominio de f o g es el conjunto de todos los números x que están en el dominio de g. Claro, están diciéndole de esta operación. Si fuese g o g, g o f o cualquier otra, entonces primero sería el dominio del que esté aquí, miren. Entonces dice en este momento el dominio que esté en g, tal que los valores que genera la función g están en el dominio de f. Entonces tiene que cumplir esos dos requisitos. Bueno, entonces a partir de eso, nosotros podemos, por ejemplo, ya les voy a mostrar. Aquí hay un esquema que sale en el texto para que ustedes puedan ver qué es lo que ocurre. Viene y dice que pasan la función. Tenemos la función g, ¿verdad? Entonces, esa función g va a tener ciertos valores que se van a poder evaluar, ¿no? Entonces, esos valores van a ser el dominio, que es lo que ya sabemos. Eso va a generar un rango, ¿verdad? Pero lo que nos quieren decir aquí es que no todo el rango de g va a poder estrictamente ser usado. Por eso está aquí en un color un poquito más oscuro lo que serían los valores de g de x que sí entran en el dominio. Bueno, entonces los valores de x que están en g, que pueden evaluarse en g, tal que los valores en y que generas son parte del dominio de f, es lo que vamos a llamar el dominio de g o f, de f o g. Entonces, tiene que pasar por esos dos filtros, por decirlo así, ¿va? La operación es bien sencilla, miren, por ejemplo, voy a colocar aquí este enunciado y vamos a evaluar el concepto. Miren, aquí nos piden encontrar el dominio de la función compuesta. Aquí ya vamos a hacer la operación esa de una sola vez, miren. O sea, el tema es corto en sí, pero vamos a ver los ejemplos. Entonces, ¿cómo encontramos el dominio de f o g? Bueno, yo le voy a proporcionar dos formas, creo que se puede. F o g es al final f de g de x. ¿Qué significa eso? Que donde aparece la x en f, mire que la ecuación f es x cuadrado más 1. Donde aparece la x en f, vamos a sustituir por g. Eso es lo que estoy haciendo, miren. Se cancela, se hace todas las operaciones y nota usted que da x. Esa es la función, ¿va? Bueno, si nos vamos según la definición, nos hablan que primero es el conjunto de todos los x que están en el dominio de g. Entonces, ¿quién está en el dominio de g?
Bueno, g es una raíz cuadrada, entonces son todos los x mayores o iguales que 1. Esos son los que están en g. Tales que, dice, tales que g de x está en el dominio de f. Entonces nuestra pregunta va a ser si el dominio de f tiene restricciones. Como f es un polinomio, entonces tenemos de que su dominio son sus reales. Es decir, que no va a tener ninguna restricción de que algún número sea evaluado en f, de los valores en g que se generen en el rango. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que la pregunta era, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los x que están en el dominio de g. Entonces, nuestra respuesta, ¿verdad?, inicial va a ser el dominio de g, que en este caso sería de 1 a más infinito. Lo que hay que ver entonces es, según lo que contestemos aquí, qué posibles restricciones puede tener f para evaluar qué valores en y logran esa restricción. Es decir, iríamos así, al saber el dominio de f, podemos averiguar qué valores en g dan problemas y con eso saber qué valores de x en el dominio de g hay que quitar. Pero como en nuestro problema no ocurre ninguna restricción en la función f, entonces perfectamente nosotros podemos decir de que el dominio de la función es este, de la función compuesta, ¿verdad? Entonces la idea es así, miren, la idea es de esa forma. Básicamente ver si hay restricciones aquí y luego ver entonces qué valores en y de g generan a esos valores para quitarlos de acá, ¿verdad? Del dominio de g. Entonces la respuesta para nosotros sería que el dominio de la función compuesta es de 1 en adelante. Bueno, no sé si tienen preguntas, si se entendió lo que es el dominio de la función compuesta y en qué consiste. Me avisa. Voy a colocar otro para hacerlo como ejemplo. Ok, voy a... Permítame que no anda medio loco esta tablet. Bueno, entonces ahora f o g, ¿verdad? En este momento solo es f o g, pero puede ser g o f, g o g, lo que usted quiera. Bueno, averigüemos quién es este. Miren que estoy yo simplificando un poco. Recuerde que según definición f o g de x es f de g de x. Solo es notación. Entonces, donde aparece la x en f, la vamos a cambiar por g. Voy a poner los paréntesis para que note que es eso lo que vamos a hacer. Donde aparece la x en f, lo vamos a cambiar por g. Bueno, aquí va a quedar 2 sobre x dividido por 2 sobre x más 3. Este se puede escribir como 2 más 3x sobre x. Y simplificando, va a quedar 2 sobre x por x sobre 2 más 3x. O 2 sobre 2 más 3x. Esa es la función compuesta. Bueno, ¿cuál es el dominio de g? El dominio de g son los reales excepto el 0. Vamos a ver entonces cuál es el dominio de f para ver si pues tiene restricciones. F son los reales excepto el menos 3. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué valor de la función g en el rango genera como dominio a menos 3? ¿Cuál es nuestra respuesta aquí? Bueno, quienes entran en el dominio de f es g de x. Entonces, nuestra pregunta va a ser, ¿qué valor en y de g va a provocar este número? Es decir, ¿qué valor en x de la función en g
genera el valor en y igual a menos 3. Por si acaso lo dije muy así, sin comprenderlo. Recuerde, este no puede entrar en el dominio de f. ¿Quién es el suministro del dominio de f? G de x. Entonces, las restricciones que definamos de f hay que buscarlas en los valores del rango de g. Y para saber eso, entonces necesitamos averiguar qué elemento del dominio de g genera ese valor en y, que es restricción en el dominio de f. Aquí es resolver la ecuación siguiente, 2 sobre x, que es g de x igual a menos 3. Entonces, resolviendo, usted nota que el valor que genera a menos 3 es este. Ahora, la pregunta es, ¿ese era parte del dominio de g? Sí, ¿verdad? Porque estábamos diciendo de que el dominio de g son los reales excepto el 0. ¿Qué vamos a decir ahora? Bueno, vamos a la definición para que vean qué es lo que estamos haciendo. Son todos los x que están en el dominio de g. ¿Quiénes son esos? En nuestro ejercicio los reales excepto el 0. Son todos los x que están en el dominio de g. Tales que, dice, g de x está en el dominio de f. Entonces, ¿quién es el único que no puede estar de los g de x? Menos 3. ¿Qué x lo genera en g? Menos 2 tercios. Entonces, el dominio de la función compuesta va a ser los reales, excepto el 0 y el menos 2 tercios. Entonces, ahora fijémonos en algo, que esta es como la segunda opción que yo le podría presentar. La opción sería, siempre tenés que ver, según el orden que te pidan, este dominio. Aclaro, ¿verdad? Porque no quiero que se confundan. Aquí solo estamos viendo f o g, pero aquí hay 4 opciones al final, G o F, G o G, F o F. Entonces, para adaptarnos a la definición, solo estamos trabajando F o G. Ya vamos a trabajar las otras versiones. Pero mire que el primer paso, digamos, en todo ejercicio sería el dominio de la función que entra como inicio, o la que sustituye, la que vaya acá, pues. Ese es el dominio que primero vamos a averiguar. Vamos a hacer la operación de función compuesta y mire que aparece esto. Note de que el dominio de la función compuesta son los reales excepto menos 2 tercios, que es el que estamos quitando del dominio de g. Entonces la otra opción que yo le propongo, si usted quiere usarla, ¿verdad? Si no, no la use, es de que al evaluar la función compuesta, defina el dominio de esa función compuesta. Entonces los valores que va a quitar ahí del dominio, se los quita a la función que entre como dominio al hacer la operación de la función compuesta, ¿verdad? Recuerden que aquí sería donde aparece la x en f, se sustituye lo que le digan en g. ¿Cuál es el dominio de la función g? ¿Qué dijeron ahí ustedes? ¿Cuál será el dominio de la función g? Mientras hacemos aquí el f de g de x, sería la raíz de 2x más 3, ¿va? El dominio de f o g, ¿cuál sería ustedes? Ahí no me aparece el menú. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cuál será el dominio de g? Y el dominio de f o g, según lo que ven ahí. Yo lo voy a actualizar, pero no sé qué hice. No veo el menú. ¿Qué dicen? ¿Cuál será el dominio de g? Pueden equivocarse, miren, y no hay problema. Nada. G es un polinomio, ¿verdad? Entonces el dominio son los reales. F o G sería entonces hacer 2x más 3 mayor o igual que 0.
Y aquí sería x mayor o igual que menos 3 medios. Sí, creo que no está cargando bien. Voy a cargar de nuevo, pero... Entonces, que debería salir el menucito este, pero no sale. Ok, bueno. Puro rojo vamos a estar ahí. Vamos por la definición, entonces. Dice, el dominio de la función compuesta es el conjunto de todos los x que están en el dominio de G, tal que G de x está en el dominio de F. Entonces vamos a ver el dominio de F. El dominio de F son los mayores o iguales que 0. Entonces tendríamos que ver, o sea, por la opción 2 sería así, pongámosle así, ¿va? Pero usted solo me va a escribir una sola respuesta. Yo no quiero opción 1, opción 2, solo me va a decir el dominio. Y me va a colocar el procedimiento según lo que usted decida agregar, ¿va? Como procedimiento. Si es como el 2, diríamos que son los reales, excepto lo que tenemos del dominio de la función compuesta. Es decir, que aquí tendríamos que quitar todos los que son menores de 3 medios. Es decir, que aquí sería el dominio de la función compuesta. Debería de ser todos los x mayores o iguales que menos 3 medios. Vamos a ver por el método 1. Pero no, si no puedo mover esto. Permítame, mejor lo voy a reiniciar esto. Ok, hoy sí. Entonces estábamos aquí que por el otro método, el que yo voy a llamar 1, sería entonces todos los x menores de menos 3 medios no deben estar en G, ¿verdad? Entonces tendría que ver todos los valores. Entonces voy a empezar con menos 3 medios para ver si hay un patrón. ¿Quién es G de x para nosotros? 2x más 3, ¿verdad? O lo podemos poner así como una desigualdad, miren. Debería de ser todos los x menores de menos 3 medios, los que no puedan entrar en la función f, ¿va? No, perdón, estoy mal. Serían los menores de 0, son los que no pueden entrar en f. Entonces aquí vamos a colocar esta desigualdad. Entonces note que aquí, si resolvemos, va a quedar los menores de menos 3 medios, que es lo que concluimos. Miren, ¿quiénes sí pueden? Los mayores o iguales de menos 3 medios. Entonces, independientemente de cómo llegue la respuesta, si lo hace bien, entonces contestaría lo mismo. Bueno, ese sería entonces el dominio. No sé si tienen preguntas. El menos 3 medios, la verdad no entendí de dónde sale, así que ahí me quedé un poco perdido. ¿Será, pero de dónde? ¿De esta parte 2 o de este? En general, porque dice usted x mayor que 3 medios, dice menos 3 medios, entonces la verdad no sé por qué da 3 medios o por qué, no sé. Bueno, arriba en lo primero tenemos que hice la operación de función compuesta. Nos da la raíz cuadrada de 2x más 3. Para los radicales de orden par no puede haber números negativos. Entonces 2x más 3, que es el argumento, debe ser a fuerza positivo o 0. Entonces despejando para S pasa el 3 a restar y el 2 a dividir. Yo ya lo coloqué de un solo. Ese sería el primer 3 medios que sale ahí. El otro del de f es por la definición de la función f, y que la raíz cuadrada solo agarra valores positivos o 0. Entonces la versión 2,
que les menciono, que al final es lo mismo, ¿verdad? Solo es parafrasear tal vez la cuestión esta, es nos fijamos cuáles son las restricciones de la función compuesta, que es esta de aquí. Entonces, nosotros vamos a quitarle a la función g los valores que no están permitidos en la función compuesta. ¿Quiénes son? Los menores de 3 medios. Negativo. ¿Va? Entonces, ¿cuál es el dominio de f o g? Los mayores o iguales de menos 3 medios. De ahí sale este, ¿verdad? De ahí yo les llamo otra forma de resolver esto, viendo, por ejemplo, cuál es el dominio de f. Como el dominio de f son todos los arriba de 0, los que no están son los menores de 0. Entonces hay que buscar qué valores. Esto estamos hablando desde la perspectiva de f. Pero como el suministro de valores de dominio viene de los valores en y de g, entonces aquí yo resolví esto. Este de aquí es g y esto es los valores que no deben entrar en f. Entonces resolviendo apareció menos 3 medios. Entonces, estos valores son los que no pueden entrar en f y que estarían en el dominio de g. Entonces, por eso el dominio de la función serían todos los valores de g, excepto los que tales que g de x está en f, dice. Entonces, por eso solo agregamos estos. Y por eso volvemos a decir mayores o iguales de menos 3 medios. Es decir, que aquí estamos diciendo quiénes vamos a quitar que están prohibidos debido al dominio de g, de f, ¿verdad? Pero practiquemos otro, ¿verdad? Porque aquí es donde empieza a confundirse uno. Ya cuando le toca hacerlo a uno. Entonces, voy a hacer el 35 y les voy a dejar, bueno, vamos a poner todos estos. Tal vez no los hagamos todos, pero le queda a usted ahí para que los practique si gusta y pregunte. Ok, miren que ahora sí nos piden todas las 4, miren. Les voy a tomar el 36, digamos, no, el 38 y voy a hacer todas las operaciones. Entonces vamos a hacer f o g. Primero vamos a hacer las operaciones, a ver qué tal, para que miren algo más mecánico. Aquí donde está la x en f vamos a sustituir a g. Donde está la x en f vamos a sustituir a g. Entonces aquí sería 1 menos 2 menos 1 menos 2x. G o f sería donde aparece la x en f vamos a sustituir. Donde aparece la x en g vamos a sustituir f. G en nuestro ejercicio es 1 menos 2x. Entonces aquí en vez de este vamos a colocar la raíz. G o g de x, donde aparece la x en g, volvemos a sustituir g. G es 1 menos 2x. Entonces en vez de x vamos a poner 1 menos 2x. Simplificando queda 1 menos 2 más 4x. Queda menos 1 más 4x. 1 menos 2 menos 1, sí. Ahora vamos con f o f, perdón. Donde aparece la x en f, la vamos a sustituir por f. Entonces, ¿quién es f? La raíz de x menos 2. Y donde aparece s, vamos a colocar raíz de x menos 2. Aclaro que esto está dentro del radical todo, ¿no? Bueno, ya tenemos las 4 operaciones. Ahora vamos a ver los dominios. Entonces, el dominio, voy a poner así como aparte para que ir segmentando. Entonces, el primero sería el dominio de f o g, digamos. Voy a hacer versión, vamos a ver la que salga más fácil. F o g dice, en este caso la función g es 1 menos 2x. Quieren, empecemos ahí. Entonces, como es un polinomio, el dominio son los reales. Bueno, ¿cómo nos quedó la función f o g? La raíz de eso. Entonces, menos 1 menos 2x debe ser mayor o igual que 0.
Despejando nos queda menos 2x mayor o igual que 1, x menor o igual que menos 1/2. Bueno, entonces los que estaban de candidatos eran los reales, pero estamos viendo de que f o g solo acepta estos. Entonces tendríamos que, pues el dominio de f o g debería de ser los menores o iguales de menos 1/2 o de menos infinito a menos 1/2. Esa es la versión más fácil, no sé. Ahí cada quien va a definir qué es más fácil para cada uno. Vamos a ver por la mera definición. A esos que les gusta decir literal. Bueno, literal lo vamos a hacer según la definición. ¿Cuál es la función f? La raíz de x menos 2. Ese se acepta solo mayores o iguales que 2. Y me disculpan si ya estoy poniendo los procedimientos un poco más directos, pero es que esto ya lo vimos, cómo es el dominio. Si no lo ve tan claro, tiene que practicar, pero eso ya depende de usted. Si usted nunca practica, nunca va a dominar esto. Y no es solo practicar, porque tampoco es como que yo quiera adelgazar, ¿va? Y quiera correr 10 kilómetros cuando no ni siquiera he hecho una caminata de 5 minutos. Probablemente me va a dar un problema del miocardio. Lo mismo le va a pasar a usted, solo que tal vez algo más de cuestión de aptitud, diría yo, no sé. Pues se va a desanimar probablemente. Entonces hay que ir avanzando poco a poco. Es decir, eso de salvar el semestre al último día es ya muy riesgoso, ¿verdad? Entonces no lo vaya a jugar porque a veces a la gente no le gusta perder y pierde, pero no le gusta. Entonces aquí este es el dominio de f. Miren, los mayores iguales que 2. Recuerde, todo lo que está dentro del radical mayor o igual que 0. Bueno, los que no acepta este son los menores de 2. ¿De dónde van a salir esos? De g. Entonces, vamos a ver quiénes son estos. Entonces, la función g, estábamos viendo de que era 1 menos 2x. Entonces, vamos a resolver esta desigualdad. 2 menos 1 da 1. Perdón, aquí no escribí la x. Y x mayores de 1/2, mira. Pero negativo. Entonces, mire, esos son los que no pueden estar en el dominio de g. Por eso decimos de que son los menores iguales de menos 1/2. Son dos formas de decir lo mismo, ¿va? Usted va a decidir cuál es la más apta para usted o la que mejor entienda, ¿verdad? Que se use. No tiene que hacer los dos pasos. Bueno, ese es el dominio de f o g. Ahora vamos con el dominio de g o f. Entonces, aquí el primordial es el dominio de f, ya no es el de g. Según la definición, va. Entonces, el dominio de f en este caso son los mayores o iguales de 2. Esos son los candidatos de la función compuesta. Ahora vamos a ver cómo resultó g o f. G o f, según lo que tenemos aquí, es 1 menos 2 raíz de esto, ¿verdad? Entonces, este sería el que va a dar problemas al momento de sustituir. Entonces, son los mayores iguales que 2. Pero mire que coinciden, ¿verdad? Entonces ya ese es directo. El dominio de la función concluimos que son de 2 a más infinito. Vamos a comprobarlo por si hubiese algún error que tengamos aquí. Entonces, por ejemplo, tendríamos que ver cuál es el dominio de g. Mire que ahora cambia el sentido de las letras. El dominio de g. El dominio de g son los reales, ¿verdad? Entonces, este acepta cualquier número, ¿eh? Entonces, inmediatamente el dominio de f es nuestro dominio. Por eso llegamos a la misma conclusión, mire. Entonces está correcto, no hay problema. Bueno, estoy tratando de darle dos versiones, ¿va? Es como parafrasear las cosas. No estoy diciendo nada nuevo. G o G. Ok, ahora vamos con G o G, mire. El primer G, por decir así, el dominio son los reales. Y usted nota que el dominio de la función compuesta son los reales. Aquí no es de complicársela, mire. El dominio de G o G sigue siendo los reales.
¿Por qué? Porque como es la misma g y es polinomio, también acepta todos los números. Entonces ya tenemos ahí que el dominio de esa función son los reales. Bueno, ahora vamos con f o f. F o f es la raíz. El dominio de f son los x mayores o iguales que 2. Vamos a ver cómo nos dio el dominio de la función compuesta. La función compuesta dio esto. Entonces lo que está dentro primero del radical es eso. Entonces debería de ser raíz de x menos 2 mayor o igual que 0. Esa es la primera opción, miren. Entonces aquí tenemos este mayor o igual que 2. ¿Y quiénes son los que pueden generar valores mayor o igual que 2 en el lado izquierdo? ¿Quiénes, según ustedes? Tal vez me ayuden. Ok, Diana no había visto el mensaje, ya la voy a marcar. Mientras me dicen los compañeros qué valor en X cumple la condición del lado derecho, mayor o igual que 2. ¿A partir de qué número se cumple eso? Sin hacer mucha despeje, ¿va? Hay cuestiones que a veces hay que hacerlo a pura intuición. No es fácil, pero, hay que ir acostumbrándose, pues. ¿Qué número X o a partir de qué número X se cumple esta parte? ¿Qué dicen? Adivinando se puede empezar. ¿Adivinan ustedes? ¿Qué número? Porque no van a... La idea es que ustedes vayan mejorando eso. ¿Qué dicen? ¿Cuál será ese valor? ¿A partir de qué valor creen ustedes que se cumple esto? Sin hacer mucho álgebra. 1. 1, ok. 1 menos 2 da menos 1 y la raíz no existe, ¿verdad? Entonces tendríamos que probar otro valor. 2. Tampoco, porque 2 menos 2 da 0 y debe dar mayor o igual que 2. Menos 1. Menos 1 menos 2 da raíz de menos 3. No está en los números reales. 4. Sí, 4 sí, miren. 4 menos 2 da 2 y ahí empieza a cumplir eso. Entonces aquí el detalle es este, miren. Si x es mayor que 4, todo esto es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos el dominio de f o f. Entonces, según la forma 2 que les estoy mencionando yo, tendríamos que quitar los que no estén acá de aquí. ¿Cómo diríamos? Va. Entonces, bueno, le voy a poner esto para que se ilustre. Entonces, en este, por ejemplo, tenemos los valores de 2 en adelante. Eso es según solamente f. Y según f o f, es los mayores o iguales que 4. Entonces, ¿a quiénes tengo que quitarles? Estos, ¿verdad? Esos no podrían estar. Entonces, pues nuestra respuesta sería los mayores o iguales que 4, ¿no? Bueno, ese sería el dominio. Voy a probar de la otra forma para que miren cómo sería. Estábamos hablando de que el dominio de f es este, ¿verdad? Entonces, el valor de f, la función f es raíz de x menos 2. Ah, no, perdón. ¿Cuál es f? Sí, raíz de x menos 2. Ok, los valores que no acepta este son... perdón, estos son los valores... Ok, los valores en y son mayor o igual que 2. Los que no acepta son los menores que 2. Y esta es la función que va a entrar como valores de dominio cuando vuelva a aplicar la función compuesta. ¿Verdad? Entonces, la misma idea, ¿qué valores dan menores que 2? Entonces, si yo aplico 4,
vimos de que eso da... perdón, pero aquí déjenme ver. Sí, pero no es 4 aquí. Aquí es 4 menos 2 da raíz de 2. Sería otro número mayor. Sí, aquí me equivoqué. Con 4 da raíz de 2. Pero raíz de 2, si lo sacan en la calculadora, da como 1.4. Debería de ser por lo menos... yo creo que sería 6. Aquí miren, hay que corregirlo. 6, porque la raíz de 6 menos 2 es 4 y la raíz es 2. Aquí sería 6 y eso es lo que hay que cortar, ¿no? Entonces aquí pues serían los menores de... Pero aquí siempre serían los menores de 2. Y la misma respuesta tenemos, miren. Si x es aquí con 6, ¿verdad? Si x es menor que 6, 6 menos 2 es 4 y la raíz de 4 es 2. Pero este no puede ser igual, entonces son los menores de 6, son los que no pueden estar incluidos. Entonces, sí es correcto lo que teníamos aquí, solo que el valor lo habíamos puesto mal, ¿va? Serían los mayores de 6. Bueno, ya hice los 4.